Buenas noches, un placer saludarle. Mi nombre es María Isabel Montilla. En esta oportunidad, en la defensa de del proyecto de investigación, le voy a hablar de mi temática que trata de que los criptoactivos como ecosistema tecnológico, como mecanismo de tratamiento tributario para el impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado en Venezuela. ¿Por qué o qué me llamó la atención de estudiar o de meterme de lleno con los criptoactivos y su tributación? Porque los criptoactivos son transacciones económicas globales, descentralizadas e irreversibles que escapan de un control tributario tradicional. Y en Venezuela su uso creció a través de aplicaciones telefónicas como pues, Binance, y con el mercado cambiario que se tornaliza ahorita con los USDT. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cambio a cada ciertas horas del día en la cual, dependiendo de la hora de la transacción, aún sube o baja el valor o el control de cambio en una transacción. Entonces, esto es algo que nos llama la atención porque es de forma global y enfrentamos unos desafíos con esto. Primero, cuando uno se registra en esas aplicaciones, generalmente le piden un documento de identificación a las personas para evitar una tributación o un cobro de alguna comisión, porcentaje o tributación. Se registra como persona natural y no como persona jurídica, o sea, no incluyen ni RIS, ni acta constitutiva, ni última modificación de acta. Entonces se dice que se tiene se dificulta la identificación del contribuyente. Como es unas transacciones que se pueden hacer extraterritoriales, es decir, Colombia, Chile, con Venezuela, entonces complica la jurisdicción fiscal, es decir, porque en las leyes no permite la doble tributación. Y una volatilidad, o es muy volátil, el precio del control cambiario, porque cambia diariamente. Y otro limitante que tenemos y que nos llama la atención es que la SUNACRI está paralizada desde el 2023, que es la que genera ahorita un vacío regulatorio en esa materia, que es la Superintendencia Nacional de Criptomonedas. De criptoactivos. Los objetivos e interrogantes que presenta la investigación. El objetivo general es analizar el régimen jurídico tributario de los criptoactivos en Venezuela como mecanismo para determinar el impuesto sobre la renta y el IVA. El objetivo específico, el primero, es examinar el marco normativo vigente y su incidencia en la potestad tributaria del Estado. Es decir, ¿qué marco normativo a mí me rige el tema de estudio? El otro objetivo específico es determinar el tratamiento legal para la configuración del hecho imponible en el materia de impuestos sobre la... El hecho legal es cuando se realiza la transacción, cuando se realiza el cambio, cuando se hace el depósito en cuenta. Entonces, tenemos que definir el tratamiento del hecho tributario completamente. ¿Y cuáles son los riesgos? El tercer objetivo es identificar el riesgo de inseguridad jurídica y desafíos procesales en los que nos enfrentamos en el control de transacciones digitales. Este estudio tiene como justificación que aborda cuatro áreas o cuatro dimensiones en las cuales, uno, la primera y más importante, la parte tributaria, que es el mecanismo de recaudación justa en economía digital. Una recaudación justa, equitativa, social, fomenta a los contribuyentes una cultura tributaria y una equidad contributiva. Jurídica, porque llena vacíos legales y aporta seguridad jurídica a las transacciones que estamos generando. O sea, si yo tengo confiabilidad en lo que yo estoy haciendo, mucha gente se va a atrever a realizar este tipo de transacciones porque sabe que está respaldada y que no tienen un riesgo de estafa, porque se puede prestar para estafa, para doble identidades. Entonces eso nos permite evitar ese tipo de temas. Y académica,
porque toda esta investigación está referenciada y enmarcada en los objetivos del desarrollo sostenible, específicamente en el 16, los cuales establece políticas públicas a los investigadores y nos permite a nosotros dar una continuidad en la investigación y un sustento en la misma. Empezamos con el marco teórico. Todos nos preguntaremos, ¿qué son los criptoactivos? En realidad son unos activos. ¿Y qué son los activos? Son bienes que los tiene una persona. Es decir, en una persona natural, ¿cuál es su bien? El efectivo, un carro, una casa, una acción en una empresa, son activos. Una acción en el club, eso es un activo. Aquí, el criptoactivo o las criptomonedas o la moneda digital tiene su valor de activo. Entonces, son activos digitales emitidos por agentes privados o tecnologías que desarrollaron unas bases de datos y hacen este tipo de transacciones como bolsa de valores, pero digitales y basadas en tecnología DLT, blockchain, clasificados en Venezuela como bienes muebles intangibles, según lo establece la NIC 12. ¿Por qué lo establece la NIC 12? Porque acuérdense que en Venezuela las contabilidades deben registrarse en bolívares y con la referencia de cambio del día según el Código de Comercio, porque dice que la contabilidad se lleva en bolívares, y por los otros cambios que ha tenido las contabilidades de los principios de contabilidad generalmente aceptados, permite esto. ¿Cuáles son los tipos principales? El token, forma de pago y medio de pago Bitcoin. Hay bancos que ya te establecen un token para poder realizar una transacción. Eso es un criptoactivo que compró el banco que permite una seguridad a ellos de esas transacciones. Entonces, utility token, acceso a servicios futuros. Es decir, yo puedo acceder a algo si tengo ese token. Y a ese token es digitalización de derechos reales. ¿Qué tiene esto en común y cuáles son sus características clave? Primero, es descentralizado y es autónomo. Cada aplicación o cada ente que tenga este tipo de mecanismo es autónomo de ser su normativa. Inmutabilidad y transparencia. Es transparente, o sea, si yo le vendo a la compañía tal y Pedro Pérez me lo recibe, entonces ahí ya se realiza la transacción. Es transparente. Privacidad. Y son transferencias rápidas e irreversibles. Es decir, después, una vez que yo la haga, no la puedo echar para atrás porque hasta el número de referencia tiene y dice fecha, hora específicamente. Para un poco los antecedentes de esta investigación, este es un tema que está en la palestra, vamos a decirlo así, es un tema bien interesante y es un tema dominante, porque conseguimos varios autores y hay un vacío tributario en cuanto a esta temática. Entonces, Moncada lo estudió en Colombia en el 2025 y dice que los criptoactivos, como activos intangibles sujetos, proponen tarifas diferenciadas para fomentar una transparencia fiscal. Es decir, él dice que en Colombia tienen diferentes tarifas al régimen de transacción, es decir, puede ser un 12, puede ser un 16, un 20, eso depende. De base imponible o de porcentaje aplicable al hecho imponible. Silvera y Rojas nos dice en Venezuela que analiza el marco legal venezolano en la tendencia de criptoactivos en empresas con particulares, pero él reconoce y existe lo que les comentaba de medición contable. Moreno, en México, nos establece que los criptoactivos son un fenómeno global y tienen la tendencia de sustituir el dinero fiduciario por digital en los próximos 10 años. Y el análisis que hacen en España es que comparan todos estos como divisas virtuales y que deberían de estar exentas de IVA en un contexto específico, es decir, dependiendo de la transacción para la que se realice. Entonces, si dependiendo para la transacción que se realice, hay que ver a qué objetos están exentos, porque acuérdense que en materia de IVA y de impuestos sobre la renta tenemos las excepciones. Entonces puede ser que, o sea, en este análisis jurídico comparativo nos permita esto. ¿Cuál es el tratamiento tributario que tenemos en esto? ¿Qué pasa? En la ley de impuestos sobre la renta, el hecho imponible se activa, es cuando se intercambia el dinero o el bien
consolidando la ganancia. Es decir, tuve una ganancia en cambio o una pérdida en cambio, que generalmente para que pueda grabar y pueda ser basado, tiene que ser que tenga ganancia. Base imponible se diferencia entre el valor de renta y el costo de adquisición. Es decir, si yo compré, si a mí me pagaron $100, pero yo los pude vender en bolívares, a mí me dieron el billete físico, ¿verdad? O me pagaron en bolívares a 500 bolívares, pero yo pude comprar, lo compré más, lo pude hacer. Entonces, ¿qué graba esto? Graba minería, trading y comisiones por servicio cripto. ¿Cuál es el reto de esto y qué nos exige todo esto? Que la volatilidad de esto exige un registro disciplinado con el precio de compra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener y fijar una ganancia en compra para ver cuál es el impuesto a ganar. Por eso lo dice aquí, el impuesto sobre la renta grava ganancia de capital, es decir, venta menos costos, es decir, minería menos ingresos comerciales, esto es lo que me permite. Y el IVA, la alícuota general de esto es el 16% más una alícuota adicional del 5% y puede variar hasta un 25%. Es decir, la alícuota es dura en esto. Por eso es que el vacío legal está afectando porque la gente está evadiendo en este tipo de cosas. El hecho imponible es en el consumo y no en la posesión. Obliga a sistemas contables que segreguen los pagos en cripto versus los bolívares. Por eso ahorita, desde hace mucho tiempo en Venezuela se registran las contabilidades y se le pone al final de mes la ganancia o pérdida en cambio. ¿Qué nos sustenta todo esto? Las bases legales en Venezuela. Primeramente, en nuestra madre la Constitución, en el artículo 112, 316, 317 y 318, donde nos habla del principio de legalidad tributaria, capacidad contributiva, libertad económica. En el Código Orgánico Tributario nos faculta al Ejecutivo a exigir pago de tributos en criptoactivos autorizados y en un régimen sancionado vinculado al tipo de cambio del BCB. Por eso aquí, cuando se vende a otro precio que no es el de BCB, estamos en ilícito cambiario. Ley de impuestos de la renta establece en el artículo 5 que los ingresos disponibles al realizarse grava ganancias de capital y minería y comisiones cripto. La ley del IVA nos establece las alícuotas del 5 al 25, pero dependiendo de la operación de la criptoactivo. Y la zona CRI, que es un ente que obliga al registro contable dual Bolívar, y ellos, ahí es donde aparece el famoso Petro, que regula exchange y remesa, nota. Pero ¿qué pasa? La SUNACRI, a raíz del problema con PDVSA y la emisión de cripto, tuvo un problema y quedó ese vacío regulado. Y Venezuela ocupaba el quinto lugar en volumen de operaciones en América Latina con cripto. Con todo esto, como investigador, me vengo al marco o al diseño metodológico y veo que el marco metodológico es todo lo que me conlleva a investigar que me va a llevar esto. Pero como abogada o como futura abogada, ¿qué tengo que saber primero? Primero tengo que llevar una observación documental, pues tengo que revisar constituciones, sentencias, leyes, decretos, gacetas y hacer un análisis crítico y una hermenéutica jurídica. Es decir, yo tengo que hacer un análisis interpretativo frente a la tecnología blockchain y saber qué ventajas y qué desventajas me está trayendo esto. Matrices de contenido y fichas bibliográficas donde me permitan organizar y hacer una triangulación de información o cruce de información que me permita tener unas conclusiones aceptadas y decididas. Y una triangulación teórica que contraste entre la ley, la doctrina y la investigación y la interpretación del investigador, que soy, en este caso soy yo, para dar mi propia opinión. ¿Qué hago? Hay un paradigma interpretativo o una investigación a través de un enfoque cualitativo, es documental, o sea, la investigación es cualitativa, documental, descriptiva y jurídico-dogmática porque el análisis de la norma en la estructura lógica. Y como yo estoy haciendo un basamento legal y estamos tratando de estudiar los vacíos legales que nos quedan en esta materia de regulación del hecho imponible en materia de IVA e impuestos sobre la renta de los criptoactivos, por eso quedan vacíos. Muchas gracias.